Santiago, capítulo número 1, versículo número 1. Y quien lo vaya encontrando se va poniendo de pie para honrar la palabra. ¿Sí, amén? Santiago, después de Hebreos. Hebreos, Santiago y luego Pedro. Cuando lo tenga me dice un fuerte amén. ¿Sí, amén? Gloria al Señor. Vamos a hacer una lectura al unísono, todos al mismo tiempo. Dice así el Señor en su palabra, solo es un versículo. Todos juntos, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. ¿Sí, amén? Otra vez dice Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. A las 12 tribus que están en la diáspora, en la dispersión, salud. Padre, bendice tu palabra en esta noche. Háblanos al corazón por medio de ella, Señor. Que podamos aprender, que podamos, Señor, tener principios de tu palabra para vivir diario. Y cuida nuestra boca, cuida nuestro corazón, Señor, de decir solo lo que edifique a tu pueblo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén, amén y amén. A ver, puede sentarse mi hermano. Gloria al Señor. Créame, mi hermano, que esta noche tomó la mejor decisión. Porque gracias, hermana Anicia. Porque la palabra de Dios, hermano, es una fuente inagotable de riqueza. Hechos y no palabras. Hechos y no palabras. Si pudiésemos definir, hermanos, el libro de Santiago en una sola expresión o en una sola frase, lo resumiríamos en esa expresión: hechos y no palabras. Milagroso, revolucionario, único. Son las frases que nos inundan en la televisión a través de los spots comerciales. Son las vallas publicitarias que encontramos en las calles. Son los posts promocionando artículos en las diferentes redes que cada uno de nosotros tiene. ¿Me está siguiendo? Los productos, hermanos, que anuncia la publicidad. Ofrecen cosas sorprendentes. Por ejemplo, ofrecen dejar blanca la ropa. ¿Sí, amén? Ofrecen una sonrisa más brillante. ¿Sí, amén? Ofrecen una cocina más limpia, menos tiradero en las cosas que se derraman. ¿Me sigue? Y así, hermanos, podríamos mencionar cantidad de artículos que se promocionan, que, hermano, nos ofrecen arreglarnos la vida. ¿Sí, amén? Los cristianos no se quedan atrás. El problema con los anuncios es que cuando usted los compra, queda lejos lo que realmente prometen. ¿Sí, amén? Queda lejos de lo que realmente prometen, de lo que realmente ofrecen. Y le digo, los cristianos, hermanos, y el hombre en general no se queda atrás. El hombre en general promete, pero en la vida real nos quedamos lejos de las promesas. Una de las partes más solemnes, sacras de lo que es el matrimonio,
es cuando se están haciendo los votos. Fulano de tal promete. ¿Sí, amén? Una cosa es verla y otra es tenerla enfrente. ¿Sí? Tantas veces que hemos pronunciado esas palabras, que se las pronuncian a uno distinto. Roberto promete amarla, cuidarla, respetarla, en salud y enfermedad, en riqueza y en pobreza. Y serle, y rechazando a todas las demás mujeres, serle fiel hasta que la muerte lo separe. Pero en la práctica, muchas veces quedamos cortos de lo que prometemos. El cristiano es igual, hermano. El cristiano en general no se queda atrás. El cristiano tiene eslogan, tiene dicho: Jesús es la respuesta. Jesús es la solución. Hasta nos inventamos eslogan, nos inventamos clichés. Dice: a cualquier situación, Jesucristo es la solución. ¿Sí, amén? Jesús es la respuesta. En Cristo hay salvación. Pero a menudo contradecimos con nuestra conducta lo que decimos con nuestra boca. ¿Me está siguiendo? Con un estilo enérgico, muy enérgico. Santiago era de armas tomar. Con un estilo enérgico y agudo, punzante, así, directo. Santiago encara este conflicto. Diga conmigo: encara. Santiago, a través de su carta o su epístola, encara, confronta ese estilo de cosas. Santiago nos enseña que no es suficiente hablar de la fe cristiana. Es necesario vivirla. Por eso le decía al principio: hechos y no palabras. Porque de eso se trata Santiago. Fíjense que Santiago, hermanos, es una epístola relativamente corta. ¿Cuántos capítulos son? 5 capítulos. Pero en 5 capítulos el apóstol Santiago habla acerca de la tentación, habla acerca del prejuicio, habla, hermanos, acerca de la hipocresía. Mire si no es punzante. Directo y enérgico. Habla acerca del engaño. Habla acerca de la disciplina. Hermanos, la lengua. Un miembro tan pequeño que enciende grandes incendios. Nadie le está preguntando y uno anda de metido contando lo que no le preguntan. Pero esperemos llegar a ese capítulo, amén. Habla de la paciencia, habla de la fe, habla de muchas cosas. El libro de Santiago. Santiago se resume en: la fe sin obras es muerta. Santiago se resume en: ¿sos cristiano, evangélico? Porque, hermano, cristiano cualquiera se llama. La palabra cristiano está choteada. La palabra cristiana, mi hermano, está desgastado como la suela de los zapatos de muchos de nosotros. La palabra cristiano, hermano, cualquiera se lo aplica. Pero cristiano evangélico: eres nacido de nuevo, eres creyente en Cristo, eres discípulo de Jesucristo. Ok, muéstramelo con tus obras. ¿Sí? ¿Sos creyente? A ver, demuéstramelo. ¿Dónde estás ahora? ¿Sos seguidor de Cristo? ¿Dónde estás ahora? Hola. ¿Sos cristiano? ¿Dónde vas a estar el sábado? Ahora, no me ve así. Yo solo estoy introduciendo Santiago. Entremos, hermanos, en directo con los datos introductorios. Esta noche vamos a introducir el libro para luego de aquí en adelante ya estudiar todo el contexto. Hablemos primero, hermanos, del autor.
¿Quién es el autor? Ahí mismo en el versículo número 1 lo dice, por favor véalo. ¿Quién es el autor? ¿Quién es? Santiago. Diga conmigo Santiago. ¿Sí, amén? Pero ¿qué es Santiago, hermano? ¿Qué es Santiago? Porque en el libro o en el Nuevo Testamento aparecen una gran cantidad de Santiagos. Quiero decirle de paso, Santiago es la traducción griega de Jacobo. En hebreo es Jacobo. Al traducir Jacobo del hebreo al griego es Santiago. ¿Me sigue? ¿Sí, amén? Santiago, Jacobo. Eso es la traducción. Ahora, en el Nuevo Testamento aparecen varios Santiagos. ¿Cómo hacemos para saber cuál de todos es? Por ejemplo, hay un Santiago que es el hermano de Juan, el amado. Los hijos de Zebedeo. ¿Usted recuerda cómo se llamaban o cómo apodaban a los hijos de Zebedeo? Los Boanerges, los hijos del trueno. Vaya rápido, vamos a ir rápido a Mateo 10:2. Vamos a ir estudiando y vamos a ir usando la Biblia. Mateo 10:2. Vamos a definir a qué Santiago se refiere la Escritura. Hay un Santiago que es el hermano de Juan, el amado. El escritor de Juan, primera, segunda y tercera de Juan. Y vea que dice Mateo 10:2. Cuando lo tenga me dice un fuerte amén. Este es el primer Santiago o el primer Jacobo que no escribió la Biblia. Vea lo que dice 10:2, dice: los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano. Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano. Jacobo, Santiago. Ese es el primer Santiago. Pero no es este el escritor. ¿Sí, amén? No es este. El segundo Santiago es el hijo de Alfeo. Ese es otro Santiago. El tercer Santiago se llama Santiago el menor. Ven Marcos 15:40. Marcos 15:40. Este es otro Santiago. Marcos 15:40. Cuando lo tenga me dice amén. ¿Sí, amén? ¿Qué dice? También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María, la madre de Jacobo el menor, o sea, Santiago el menor, y de José y Salomé. Este es otro Santiago, Santiago el menor. Pero el Santiago del cual estamos hablando es el que aparece en Marcos 6:3. Adelante unos capítulos en Marcos 6:3. Este es el Marcos del que estamos hablando, perdón, este es el Jacobo o Santiago del que estamos hablando, Marcos 6:3. Y aquí, hermano, empezamos a trabajar, empezamos a aprender más. Para aquellos que dicen, aquellos que piensan o aquellos que les dicen que Jesús no tuvo más hermanos, este es el hermano de Jesús. Marcos 6:3, vea lo que dice. ¿No es este el carpintero, hijo de María? ¿Hermano de quién? Hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón. Pregunta: ¿cuántos hermanos varones tenía Jesús? ¿Cuántos? ¿Cuántos aparecen numerados en el versículo que acabamos de leer? ¿Quiénes son? Jacobo, José, Judas y Simón. ¿Cuántos hermanos varones tenía Jesús? 4. Bueno, dicho sea de paso, medio hermanos. Recuerde que el Señor Jesús nació por obra y milagro del Espíritu Santo. No fue José quien fecundó el óvulo de María. Fue el Espíritu Santo que fecundó el óvulo de María para que naciera Jesús.
Dios encarnado en Jesús. Entonces son medios hermanos. Ahora, ¿tenía hermanas Jesús, iglesia? Lea el versículo 3. ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Pastor, ¿cuántas hermanas tenía Jesús? La Biblia no lo dice. Se cree que eran 2 hermanas. La tradición así lo dice, pero no es bíblico. Entonces, por lo menos Jesús tenía por lo menos 6 medios hermanos. ¿Sí, amén? De este Santiago es el que estamos hablando, del medio hermano de Jesús. Y aquí, hermanos, entra algo bien interesante, y es que aunque había muchos Santiagos, pero cada uno de ellos tenía un propósito especial en la vida. ¿Sí, amén? Hermano, pueden haber muchos Robertos, pero no otro como Roberto Zúñiga. Pueden haber muchos Josés, Carlos, pueden haber muchas Almas, pueden haber, qué sé yo, muchas Tanias, muchas Glendas, muchas Éricas, pueden haber, qué sé yo, muchos Marios, pero hay uno solo, con un propósito específico para Dios. ¿Sí, amén? Habían muchos Santiagos, no más ni menos uno del otro, sino cada quien con un propósito, cada quien con un propósito diferente para con Dios. Entonces, no tiene por qué sentirse menos, no tiene por qué sentirse diferente, no tiene por qué subestimarse. Usted es único ante los ojos de Dios y fue creado con un propósito. Que si es chaparro, alto, gordito, flaquito, negrito, blanquito, colocho, pelo liso, que si Dios le dio pestañas colochas o se las tiene que encolochar, que no le alcanzan las pestañas y se las pone, que usa tacones de aguja para aparentar 2 pulgadas más, y no importa, usted es única o es único. Y vale ante los ojos de Dios. ¿Sí, amén? Ahora, hablemos, hermanos, de la conversión de Santiago. Hablemos de la conversión de Santiago, porque diga conmigo, en vida. En vida. En vida Jesús. O sea, Jesús en vida, sus hermanos no creyeron en él. ¿Hola? Estando Jesús con vida, sus hermanos no creyeron en él. Vaya por favor a Juan. Vamos para atrás, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, capítulo 7. Ve el primer versículo. Cuando Jesús estuvo con vida, hermano, sus hermanos no creían en él. Vaya a Juan 7, ¿lo tienen? ¿Sí, amén? Dice, después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, ¿me siguen? Pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Ojo. Y le dijeron sus hermanos, para que la coyunta apriete, tiene que ser del mismo cuero, mi hermano. Y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Sus hermanos. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. 5. Porque ni aun sus hermanos creían en él. Hermano, no me venga a hacer un drama, porque su familia no cree en su conversión. Amén. Hermano, no se sienta mal que le cuestionan su cristianismo y su evangelio, si los mismos hermanos de Jesús no creían en él.
No se sienta triste, no se sienta solo, no es el primero y no va a ser el último en que cuestionen, critiquen, señalen su conversión, su cristianismo. Sus hermanos le dicen: ok, si eres quien dices ser, deja de hacer cosas a escondidas, vete y muéstrate, haz obras para que todos te conozcan. Pero se lo dicen de una manera sarcástica, satírica, burlesca. Y dicen el 5, porque ni aún sus hermanos, dice, creían en él. ¿Sabe cuándo vinieron a creer en Jesús? ¿Cuándo cree? Cuando lo vieron resucitado. ¿Sí, amén? Ahí creyeron. Vaya a 1 Corintios 15:7. Estamos hablando de Jacobo, de Santiago, el hermano de Jesús. Vaya a 1 Corintios 15:7. 1 Corintios 15:7. Vea lo que dice el 6. Después dice: apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. 7. Después dice: apareció a Jacobo. Después a todos los apóstoles. ¿Cuándo le apareció a Jacobo? Después de que había resucitado. En vida, mi hermano, no creían en Jesús. Una vez Jesús resucitó. Imagínense. Una vez Jesús venció la muerte. Una vez Jesús, mi hermano, salió del sepulcro. Una vez Jesús se les mostró con vida. Después de verlo lapidado, verlo golpeado, verlo herido, verlo sangrando, verlo, hermano, todo lastimado. Después de verlo colgado de la cruz, con su costado abierto, sus pies y sus manos horadadas, clavadas. Después de verle con la corona de espina, ensangrentado. Después de ver su espalda totalmente flagelada, abierta, con heridas supurando sangre. Después de verlo prácticamente con la túnica de adentro nada más, con el taparrabos. Después de haberlo bajado, después de haberlo sepultado en un sepulcro, en una cueva. Cuando resucita y se les presenta, creen en él. ¿Me sigue? No se extrañe que no crean en usted. ¿Sabe cuándo van a creer? Cuando vean al viejo hombre muerto y vean al nuevo hombre resucitado. ¿Me sigue? Cuando vean la nueva criatura que es. Usted no tiene que hablar, hermano. Usted no tiene que defenderse. Usted no tiene que pelearse. Usted lo que tiene que hacer es vivir a la altura de lo que es un hijo de Dios. Usted lo que debe de hacer es vivir conforme a su llamado, conforme a su profesión de fe. Usted lo que tiene que hacer, o lo que tenemos que hacer, es vivir conforme al hombre resucitado, que se goza, se maravilla, que tiene la mirada en las cosas de arriba. Y entonces, cuando vean la marcada diferencia, cuando vean palpable el hecho de que ya no somos lo que fuimos, que todos los verbos nos los conjugan en pasado, fuiste, era, iba, yo la conocía, yo era compañero de farra, de fiesta, yo salía con él. Y cuando marcamos la diferencia y somos la nueva criatura y nos ven distintos, nos ven sobrios, nos ven rectos, nos ven honestos, entonces no tiene que hacer nada. Van a creer en usted. Eso fue lo que pasó con ¿quién? Con Jesús. ¿Cuándo vinieron a creer en él? Cuando ya había resucitado. ¿Sí, amén? Tanto, y óigame, hermano, la conversión de Santiago fue tan fuerte. Fue tan fuerte. Por eso, hermano, cuando alguien se resiste, cuando alguien, hermano, se porta rebelde, cuando alguien, hermano, no quiere nada con el Señor, a pesar de que usted, hermano, le insiste, a pesar que usted le platica, ¿usted conoce a alguien así? ¿Sí, amén?
que no quiere nada con el Señor, se resiste, le nesea, etcétera. Y cuando se viene a convertir, cuando viene a conocer al Señor, cuando su vida transformada, diga conmigo transformada, su vida transformada, su vida cambiada, nuestra vida diferente, viene y lo convence, hermano. Esa persona incrédula, esa persona necia, esa persona obstinada, viene a caer redondita a los pies del Señor. Eso le pasó a Santiago. En Hechos 1:14, perdón, vaya a Hechos, le dije, vamos a usar un poco la Biblia. Vaya para adelante, en Hechos 1:14. Vea qué tan fuerte le pegó a Santiago, que en Hechos 1:14, después que Jesús asciende, adivine con quién está Santiago, con sus hermanos y con los demás apóstoles. El que no quería ir a la iglesia, mi hermano, el que se quedaba en la casa mientras usted venía a la casa de Dios. Vea Hechos 1:14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres. ¿Sí, amén? ¿Y quién más dice? Y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Ahí estaban los hermanos de Jesús ya con el Cristo resucitado y ascendido, estaban junto a los apóstoles. Ahora, hermano, ese es un mensaje de esperanza. Diga conmigo, esperanza. Ese es un mensaje de esperanza, hermano. Hay esperanza. Hermano, hay esperanza. Hermano, hay posibilidades. No renuncie, no desista, no desee, no pelee. No contradiga, hermano. No sofoque. No moleste. Claro, anime de vez en cuando de buena manera. Anime, invite. Pero no sofoque, no hostigue. No, viva como creyente. Preocúpese en su testimonio. Preocúpese en hacer lo que la Biblia nos enseña que hagamos. Deje que los demás hagan lo que ellos quieren. Usted preocúpese. Porque cuando Santiago y sus hermanos ven al Cristo, ven a su hermanito con el cual habían crecido. Yo no sé qué jugaron chiquitos, pero Jesús tuvo infancia, hermano. Si de los 12 años no se sabe nada de Jesús hasta los 30, se piensa que el propósito de no saber nada en esa brecha, en esa franja de los 12 a los 30, es para no enfatizar la humanidad de Jesús. Porque lo que nos interesaba era el verbo de Dios encarnado para salvación del mundo. Que si jugaba chibola, que si jugaba escondelero, que si iba a la escuela. Los libros apócrifos, es decir, los libros que no están en la Biblia, dicen que Jesús hacía palomitas de cualquier cosa y las lanzaba al aire. Pero, hermano, eso no está en la Biblia. Entonces, después de la ascensión, ve a quién, ve a Santiago con sus hermanos en el aposento alto, junto a los apóstoles, hermanos. Mire cómo le pegó de fuerte a Santiago. Junto a los apóstoles, perseverando, dice, en oración y ruego, unánimes. Hay esperanza, hermanos. Hablemos del ministerio de Jacobo, hermanos. Hablemos del ministerio de Santiago. Santiago asumió el liderazgo de la iglesia en Jerusalén. Vaya a Hechos 12:17. Estamos hablando de Santiago, estamos poniendo la introducción. Asumió el liderazgo de la iglesia en Jerusalén. Hechos 12:17. ¿Lo tiene? Vea lo que dice. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, le contó
les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo: haced saber esto ¿a quién? A Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Está hablando de Pedro. Pedro, cuando sale de la cárcel, les cuenta a las personas, incluyendo a Jacobo, lo que Dios había hecho con él. Vea Hechos 15:13. Santiago llegó a ser una persona preeminente dentro de la iglesia cristiana primitiva. Llegó a ser una persona preeminente, es decir, una persona de importancia. Vea Hechos 15:13. ¿Lo tiene? Y cuando ellos callaron, ¿quién dice? Jacobo respondió diciendo: varones, hermanos, oídme. Jacobo o Santiago llegó a ser una persona prominente en la iglesia, tanto que fue pilar de la iglesia. Vaya a Gálatas 1:9, Hechos, Romanos, Corintios, Gálatas 1:9. Gálatas 1:9. Jacobo, hermanos, llegó a ser pilar en la iglesia. ¿Lo tiene? ¿Qué dice Gálatas 1:19? ¿Sí, amén? Pero no vio a ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Vea el 2:9, siempre en Gálatas 2:9. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas, que es Pedro, y Juan, que eran considerados, ¿qué dice? Como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. ¿Qué llegó a ser Santiago de la iglesia? ¿Qué llegó a ser? Columna. ¿Y cuál es el llamado para nosotros, hermanos? A ser columnas. Vea qué bonito, hermano, y qué interesante. De incrédulo, diga conmigo incrédulo. De incrédulo, ¿sí, amén? De incrédulo, de falto de fe, llegó a ser ¿qué? Columna de la iglesia. Y ese es el llamado que Dios nos hace a todos. Que en el proceso, hermano, no nos quedemos estancados. Que en el proceso no nos quedemos solo convertidos. Que en el proceso no nos quedemos solo de oyentes. Que en el proceso no nos quedemos solo sentados en la banca. Que en el proceso avancemos. Usted ve a Santiago sentado, perseverando en oración y ruego unánime junto a los apóstoles y sus hermanos, y usted lo sigue viendo más adelante, que llega a ser que columna de la iglesia cristiana. Junto a Cefas, que es Pedro, y junto a ¿quién? Juan. ¿Me sigue? Columna. ¿La conversión de quién? La conversión de Santiago. Ahora vámonos a Santiago de nuevo y sigamos avanzando. Después de Hebreo, Santiago. Ya vimos quién escribió la carta. ¿En qué año le escribieron, pastor? La escribieron aproximadamente en el año 49 después de Cristo. En el año 49 más o menos después de Cristo. Para los que toman nota, esta es la primera carta del Nuevo Testamento. Este es el primer libro que se escribió en el Nuevo Testamento. Después siguieron otros. Aún antes que Pablo escribiera sus cartas, Santiago ya había escrito esta. Pastor, ¿y cómo deducen que es la primera? Por el lenguaje que él escribe. Porque no habla de una iglesia organizada, no habla de diáconos, no habla de la Santa Cena, no habla de los bautismos. Prácticamente la iglesia estaba formándose cuando Santiago escribió esta carta. Ahora, vaya al versículo número 1.
Y vea la manera como él se presenta. Dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Mire qué interesante, hermano. Santiago no se proclama a sí mismo como el hermano del Señor. ¿Por qué cree que no lo hace? ¿Por qué no se proclama? ¿Por qué no se autodenomina Santiago, hermano de Jesucristo? ¿Por qué cree que no lo hace? Ayúdeme. ¿Por qué será? A ver. En su condición de humilde, hermanos. En su humildad, Santiago no se proclama como hermano del Señor, sino más bien dice: siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Luego también está dando énfasis al Señor Jesús. No está haciendo énfasis en su persona. Está haciendo énfasis ¿en quién? En Cristo. Y está confesando el señorío. Dice: siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Está hablando de que Jesús es su Señor. Su Señor, su señorío. Él es el que manda. Está hablando de su sometimiento a Jesús. Está hablando que tiene rendida su vida a Jesús. Por eso le decía al principio: hechos y no palabras. Porque una cosa es decir que Jesús es su Señor, y otra cosa es vivir realmente como que Jesús es su Señor. Una cosa es decir y publicar todo lo que quiera. Puede publicar todos los posts que quiera, mi hermano. Puede escribir todo lo que quiera. Puede decir todo lo que quiera. Pero de decirlo a vivir sometido al Señor es totalmente distinto. Por eso dice él: siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Ahora, cerremos. ¿A quién va dirigida la carta, hermanos? Ahí mismo en el versículo número 1. ¿A quién va dirigida la carta? ¿A quién? A las 12 tribus. Lea que dice al final: a las 12 tribus que están en la dispersión. ¿Y cuáles son las 12 tribus, hermanos? Es una figura que se relaciona al pueblo de Israel. Es decir, está escribiéndole a los judíos que se habían convertido a Cristo. Está escribiéndole a sus paisanos que habían llegado a conocer a Jesús y se habían hecho seguidores de Jesús. ¿A dónde están estas 12 tribus? Lea ahí en el versículo número 1. Están en la dispersión. ¿Y por qué salieron dispersos, hermano? Cerremos en Hechos 8:1. ¿Por qué salieron dispersos? Hechos 8:1. ¿Por qué salieron dispersos? Salieron dispersos por la persecución. ¿Qué dice Hechos 8:1? ¿Lo tiene? ¿Qué dice? Y Saulo, ¿quién es Saulo, iglesia? Pablo. Y Saulo consentía en su muerte, la muerte de Esteban, el primer mártir. En aquel día, ¿qué dice? Hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y dice: y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Iglesia, ¿qué llevó a la dispersión de los cristianos? La persecución. La persecución, el hecho de ser martirizados, el hecho de ser muertos, el hecho de ser sacrificados, los llevó a ser esparcidos, los llevó a salir de Jerusalén e irse a habitar lejos. Entonces, Santiago, en su corazón de pastor, Santiago, en su corazón lleno de amor,
Santiago, interesado por el bienestar de ellos, ¿qué hace? Les escribe una epístola. Les escribe una carta para mandárselas, para animarlos. ¿Me sigue? Ahora, nosotros, hermanos, deberíamos de ser igual. Deberíamos de ser motivo de ánimo y de consuelo. Hermano, nadie ha ofrecido o nadie ha dicho que va a ser fácil. Desde el principio nuestros hermanos tuvieron persecución, tuvieron problemas, tuvieron luchas. Desde el principio, hermanos, tuvieron oposición. Desde el principio pagaron con sus vidas por sostener su fe. Ahora, ¿qué nos hace pensar que no va a ser así ahora? ¿Qué le hace pensar que no va a tener problemas? ¿Qué le hace pensar que no va a tener persecución? ¿Qué le hace pensar que no va a tener necesidades, enfermedades? ¿Qué le hace pensar que no va a haber problemas familiares? ¿Qué le hace pensar que todo va a ser azul, hermano? Nunca Dios nos llamó a algo así. Pero se ha prometido su amparo, su fortaleza, su presencia con nosotros. Sí ha ofrecido sus promesas para sostenernos. Sí ha ofrecido el Espíritu Santo para consolarnos, para animarnos, para guiarnos, para iluminarnos. Nuestros hermanos primitivos de la iglesia primitiva tuvieron persecución, pero ahí había alguien para consolarlos, para animarlos. Ahí había alguien para interesarse por ellos. Había alguien para velar por ellos. Igual nosotros, hermanos, cuando vemos a alguien que tiene tribulación, cuando vemos a alguien que está desanimado, cuando vemos a alguien, mi hermano, que no anda tan del todo bien, en lugar de criticarlo, en lugar de señalarlo, en lugar de burlarse, en lugar de juzgarlo, debemos ser, mi hermano, esa persona que interceda, que ore, que lo busque con amor, que muestre un interés genuino y verdadero, no con hipocresía, no, mi hermano, con otro interés, sino con amor genuino de Dios para con él. ¿Para qué? Para animarlo que regrese al camino. Y no terminar de darle la última palada de tierra, no terminar de crucificarlo. No terminar, hermano, chismeando con el hermano, con el vecino, con el familiar, para hacerme sentir superior, para hacerme sentir más santo, para hacerme sentir mucho mejor, porque estoy comparándome con alguien que tal vez no anda del todo bien. Ya lo veo serio. Eso hace Santiago. La iglesia había sido dispersa, hermano. Tuvieron que salir de Jerusalén, tuvieron que huir. Saulo, que es Pablo, consentía en la muerte de los cristianos. Por eso alguna vez vimos de perseguidor, hermano, a fundador de iglesias. Saulo está consintiendo, se está gozando de ver que están matando a las personas que están en contra de su fe. Y a ellos no les queda más opción, hermano, que irse fuera de Jerusalén. Pero ahí está Santiago para velar por ellos, para escribirles, para animarlos, para exhortarlos. Por eso dice al final del versículo número 1, vuelva a Santiago. Y luego que hemos visto quién es el autor de la carta o la epístola, luego que él ya se identificó como el hermano de Jesús, luego que él ya vimos a la luz de toda la palabra su trayectoria, cómo come con los apóstoles, se rodea con los apóstoles, ora con los apóstoles, cómo llega a ser columna de la iglesia, pilar de la iglesia, cómo va avanzando y llega inclusive a hablar con autoridad, a ser una persona importante dentro de la iglesia. Termina animando y consolando a sus hermanos que están lejos. Dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Cierra Santiago expresándole sus deseos
Ve el final del versículo número 1. ¿Qué dice? Salud. En otras palabras, le está diciendo, regocíjense. Eso significa salud. Regocíjense. Están lejos de Jerusalén, no pierdan el gozo. ¿Me sigue? Salieron solo con lo que tenían encima, no pierdan el gozo. Están lejos de la amada Jerusalén, están lejos de la casa. Les tocó abrir brecha hasta donde se fueron, no pierdan el gozo. Eso les está diciendo. Extrañan a sus hermanos, extrañan a sus paisanos, están en medio de gente de otras nacionalidades, de otras naciones, no pierdan el gozo. Los están persiguiendo, inclusive matándolos, no pierdan el gozo. Dejaron lo más querido en Jerusalén, no pierdan el gozo. Esta noche, mi hermano, ¿está atribulado? No pierda el gozo. Le punza el dolor, mi hermano, denle un aplauso al Rey. Le pulsa el dolor, no pierde el gozo. Hermano, yo no sé cuánto anda en la cartera, no pierde el gozo. Solo usted es el creyente en la casa, hermano, no pierde el gozo. Le están dando mal tiempo en el trabajo, hermano, no pierde el gozo. Eso les está diciendo Santiago. Mi mayor deseo es que estén contentos en el Señor, a pesar de las circunstancias, a pesar de las adversidades. Y cuando Santiago se ha introducido en el versículo número 1, hermano, zóquese los cinturones, porque a partir del versículo número 2 empieza una serie de enseñanzas y exhortaciones y de dichos que usted va a ser testigo de aquí en adelante. Amén, iglesia. Gloria a Dios. Dele un fuerte aplauso al Señor. Jóvenes, me ayudan, por favor. Nos vamos a poner de pie. Vamos a cerrar el servicio esta noche y vamos a cerrar pidiendo que la vida de Santiago nos invite a imitarlo. Que el testimonio de Santiago, mis hermanos, nos anime a querer ser como él. Padre, en el nombre de Jesús, esta noche, mi Dios, te damos las gracias por tu palabra. Te damos las gracias, Señor, por tu consejo. Te damos las gracias, Señor, por la vida de estos hombres que con su ejemplo nos animan a imitarlos. Señor, te pedimos por aquellos familiares y aquellos amigos, aquellos conocidos que se resisten a abrirle su corazón a Jesús. Ayúdanos a no juzgarlos, ayúdanos a ser pacientes, pero sobre todo ayúdanos a trabajar en nuestro testimonio, ayúdanos a trabajar en nuestra vida de tal manera que se refleje de una manera viva la nueva criatura que somos, con la esperanza, Señor, que un día nuestro testimonio, más que nuestras palabras, los van a animar a rendirse a los pies de Jesús. Lo creemos, mi Dios. Lo creemos. Adore al Señor, hermano. Señor, como dijiste.
Ahora, Padre, te pedimos que nos lleves con bien a casa. Guárdanos con tu sangre, líbranos de todo peligro, líbranos de todo accidente, líbranos de toda dificultad. Guarda a tu pueblo, mi Dios, en el hueco de tu mano. Que podamos tener un sueño reparador, que podamos tener un buen descanso. Que mañana, mi Dios, podamos cerrar la semana laboral a quienes les corresponde. Y que nos preparemos, Señor, para un fin de semana en familia, en comunión contigo, en comunión con nuestros hermanos. Despídenos en tu paz. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén y amén. Dios nos bendiga a todos, hermanos. Pasemos feliz noche.